hay un dato muy importante que tiene que ver con una charla que se va a brindar el próximo lunes, también abierta a la comunidad. Motivo por el cual, bueno, nos hemos comunicado telefónicamente con la doctora Paula Blayota, que nos va a adelantar más respecto a esta invitación. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Nico, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros por estos minutos. Paula, en principio están organizando desde Rotary Club y desde el CEF 59 una charla abierta sobre educación sexual integral para el próximo lunes, ¿no? ¿Qué nos puedes Exacto. comentar respecto a a esta invitación? Bueno, mira, durante el mes de agosto, porque en la última semana de agosto se trata de hablar de educación sexual integral en todas las escuelas, como profundizando ciertos temas. Desde el CEF, desde mi cargo, yo vengo desde principios de agosto, ya más de 30 cursos entre jardín, primaria y secundaria, donde fui dando diferentes charlas de acuerdo a las edades. Y bueno, y nos parecía que el grupo de adultos, los padres, abuelos, tíos, tal vez no saben a qué hacemos referencia cuando hablamos de ESI o de educación sexual integral. Ujú. A lo mejor en la fantasía uno cree que está hablando pura y exclusivamente de sexo y de relaciones sexuales, y en realidad ESI abarca un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos, con la aceptabilidad, con el cuidado del cuerpo. Entonces, bueno, se nos ocurrió que una linda forma de terminar no de terminar porque yo tengo programadas más charlas a través de septiembre, pero Ujú. sí era importante que por ahí los padres, que no tienen mucha idea de qué se habla cuando vamos a las escuelas a hablar de esto, puedan tener una clase sobre esto justamente. Entonces, bueno, yo soy rotaria y desde mi cargo de docente médica del CEF se nos ocurrió que podíamos hacer una charla abierta. La idea es un poco contar sobre qué hablamos y de alguna manera dar herramientas para que estos temas también se toquen dentro del entorno familiar, porque no es una cuestión que solo se habla en las escuelas. De repente uno que toca un tema como por ejemplo el bullying y el acoso escolar o el ciberacoso, y esto también empieza desde casa, no es solamente un tema que tienen que charlar los docentes. Entonces, bueno, un poco para que los padres sepan qué temas se puede ir abordando en las diferentes edades. Ujú, ujú. Con el desafío también por ahí que puede llegar a conllevar esto para algunas familias, o con algunos padres de dar inicio a la charla, a esa charla con sus hijos, con sus adolescentes, con los niños. ¿Ese también va a Por ser otro de los supuesto. temas que se va a abordar en la charla? Sí, porque en realidad, a ver, no todos estamos preparados para hablar de ciertos temas, ¿no? Uf, Perdón, claro. pero yo tanto hablar durante todo el mes me gastó la voz a mí también, pero No, estamos todos en la eh, misma, Paula, sí. sí, vos sabés que al otro día, hablando de una charla, una docente me dice, porque yo voy con diferentes cuentos a las escuelas, sobre todo para hablar con chicos de jardín y primer grado, segundo, Ujú, y me dice, este cuento nosotros lo tratamos también. Yo hablaba de el cuidado de las partes íntimas, ¿no? Que no ujú. se tocan, no hay que verlas, no se muestran. Y entonces la maestra me decía, yo toqué este mismo cuento. Le digo, ay, buenísimo, ¿y cómo te fue? No, pero yo no mostré las partes íntimas, me decía ella. Y se hablaron del cuidado del cuerpo, pero no Ujú. las había mostrado en fotos como por ahí las había mostrado yo. Entonces, digo, bueno, todavía no nos sentimos del todo, o tenemos miedo también a lo que los padres digan. Entonces, saber que hay una ley que nos habilita, que toquemos ciertos temas en la escuela también. Y también es cierto que a veces cuando la que lo va y lo muestra o lo cuenta o lo dice es la doctora, también tiene otra llegada. Yo soy pediatra, entonces también eso un poco más no sé si me habilita, pero me siento más cómoda hablando de ciertos temas, como cuando charlamos de pubertad y entonces hablamos de todo lo que les pasa a los chicos en esa etapa de la vida. Entonces, bueno, es un poco tal vez darle herramienta a los padres para que puedan no sentirse tan perdidos cuando los chicos se les acercan a preguntarles algo, o Ujú. eventualmente que sepan que pueden recurrir también a la ayuda de la docente en la escuela, o la ayuda del médico de cabecera, o bueno, a ciertos profesionales, tal vez un psicólogo si estamos hablando de bullying, de autoestima baja, un poco, esto escuchaba recién, ¿no?, de la charla de salud mental.
un poco haciendo referencia a que hay un montón de cosas que pueden ser prevenidas y cuantos más las hablemos, mejor. Doctora, le consulto. ¿Sigue todavía existiendo un prejuicio cuando hablamos de educación sexual integral, principalmente en los adultos y en los adultos mayores? Mira, yo la verdad es que no hablo mucho con gente más grande porque yo me manejo en otras edades, pero porque soy pediatra y porque lo que sí es cierto que, por ejemplo, a mí me pasa en el consultorio que muchas madres vienen para que hablemos de la pubertad de las nenas, digamos, de lo que empieza a pasar, porque bueno, porque a veces no saben cómo encarar el tema en casa, porque les da vergüenza, pudor hablar, entonces prefieren que se los diga o una persona que está más en contacto con la situación, o de repente por ahí los chicos también no se animan a hablar con los padres de algunas cosas, entonces por ahí cuando va otro, viste que los padres, como que los chicos siempre dicen no sabe nada, entonces siempre el adolescente sobre todo descalifica mucho la opinión del padre, entonces cuando va otra persona y se lo comenta, le llega desde otro lado, entonces bueno, a veces sí es cierto que en nuestros padres es más vergonzoso hablar de ciertas cosas, ¿no? Cuando de repente quiero empezar a preguntar por qué, no sé, hablando la vez pasada con los adolescentes, les cuesta mucho hablar de que uno de los cambios en la pubertad, en las mujeres está como más estandarizado que todas menstruamos y todas las nenas casi lo saben, pero el varón no sabe que el inicio de su pubertad arranca con las erecciones, por ejemplo, entonces bueno, no solamente tienen granitos y le sale más pelo y le cambia la voz, sino que también hay otras partes del cuerpo que se despiertan y el varón no lo tiene tan aprendido, como que eso no se habla, como que pareciera que al varón no le pasa nada, o les pasa y no saben qué es. Entonces, un poco es hablar de todo, es no perder la oportunidad. Hay muchos varones que se acercan a los padres y preguntan, y a veces en la incomodidad de no saber cómo tocar el tema, le dice después lo hablamos, y ese después no existe. Entonces, no perder oportunidades cuando los chicos se acercan, porque cuando las cosas por ahí sean más graves, el nene no se nos va a volver a acercar. Entonces, es importante que podamos tener, por lo menos que estemos preparados para cuando llegue la pregunta y que a lo mejor la respuesta sea, lo hablamos a la noche o los vamos más tranquilos o esperá que averiguo bien sobre el tema, así puedo charlar con vos con conocimiento, o busquemos a una persona que nos oriente un poco más a los dos, que no cortemos la posibilidad del diálogo porque es una oportunidad, el chico todavía se nos acerca y confía en lo que le decimos nosotros como padres, entonces bueno, cuanto más preparados estemos, más veces vamos a poder ayudarlos. Bueno, doctora, queda abierta la invitación. Entonces, la charla se va a desarrollar el próximo lunes a partir de las 19 horas en la sede de Rotary, ¿no? En 12 de octubre. Exactamente, sí, exactamente. Perfecto. Es abierta para toda la comunidad, pero pensada principalmente para los adultos mayores que tal vez no están tan empapados en el tema y no saben muy bien abordar, la pregunta y además no solo ligado al tema de la pregunta para aquellos que tienen hijos, hijas o hermanos o otros integrantes de la familia, sino también para tener este conocimiento, porque cuando hablamos de educación sexual integral también es necesario remarcar esto, estamos hablando de la prevención de abusos sexuales, principalmente en aquellos que no tienen prevención de abuso, embarazos no deseados, anticoncepción en la adolescencia, o sea, a ver, son un montón de cosas. Es muy amplio, así que bueno, queda, insisto, abierta nuevamente la invitación y bueno, ojalá que mucha gente tenga la posibilidad de asistir. Muchísimas gracias, doctora. De nada, hasta luego. Por favor.